Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Está el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío. Y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, un muy buen inicio de semana, de esta semana que inicia con un día festivo, de los llamados días festivos, que precisamente conmemora a la Revolución Mexicana, que es el tema que quiero tocar el día de hoy. Hoy, 20 de noviembre, precisamente estamos a 117 años de que se iniciara esta serie de luchas armadas en el territorio nacional, que se le conoce como Revolución Mexicana y que hasta ahora ha sido considerada como el punto de partida del moderno Estado mexicano y que también fue el punto de partida, fue el inicio de las llamadas revoluciones sociales, como la revolución soviética, luego la China y una serie de revoluciones que también después fueron las revoluciones anticolonialistas, tanto en África como en Asia. Pero la Revolución Mexicana está considerada como la primera revolución social en el mundo. Esto fue obviamente en el año de 1910. La Constitución del 17, que cumplió precisamente este año 100 años y que, como vemos, pues no fue muy celebrada, no es una constitución que haya sido, digamos, que se le haya dedicado todo el año a festejar a esta constitución, es precisamente el resultado, podríamos decir, final de la Revolución Mexicana. Es el resultado civilizado, por así decirlo, es el pacto en donde se resumieron, en donde se agregaron ahí todas las demandas de los grupos que contendieron en la Revolución Mexicana, todos aquellos grupos que inclusive fueron enemigos entre sí, que lucharon entre sí y que buscaron, pues, a través de la Constitución, es decir, 7 años después de iniciada la Revolución Mexicana, que pues plasmar y dar finalidad a la contienda armada y iniciar con la contienda política para construir el Estado mexicano. Los principales artículos de la Constitución, ahí están plasmadas todas estas reivindicaciones de la Revolución Mexicana, están plasmadas precisamente en las garantías individuales que luego se transformaron por artículos que abarcan más con los derechos humanos, también el derecho a la educación, el derecho al trabajo y todo lo que esto trae consigo, y la tenencia de la propiedad de la tierra. Por eso se plantea como una revolución social, como una revolución fundamentalmente social, porque también esta revolución social trae como consecuencia una forma política que es la de rescatar al individuo como ciudadano. Digamos que por primera vez estamos frente a un ciudadano con todo lo que esto conlleva, no el tipo de ciudadano porfirista. Estamos frente al ciudadano normativo, aquel que hace sus propias leyes. Obviamente, como decía hace un rato, 100 años después la Constitución envejeció, es decir, el mayor producto de la Revolución Mexicana o el libro en donde se plasma todo por lo que se hizo la Revolución Mexicana está completamente envejecido y podemos decir que simple y sencillamente para la práctica política y social en México es letra muerta. También la Revolución Mexicana perdió completamente su razón de ser. La Revolución Mexicana, digámoslo así, yo me he preguntado muchas veces qué cosa es lo que estamos celebrando como Revolución Mexicana, cuando en realidad no quedan vestigios de la Revolución Mexicana en nuestra cotidianidad. Reivindicar actualmente los logros de la Revolución Mexicana, pues se considera más bien como una postura retrógrada, como una postura ya vieja, anticuada, y una postura totalmente contraria
a la modernidad. Si alguien sale a reivindicar ahorita cualquier aspecto que planteaba la Revolución Mexicana, pues le van a decir que es contrario al progreso de México, contrario a la modernidad, cosa totalmente contraria precisamente a cuando surgió la Revolución, que era como un detonante del mismo Estado moderno. También, por supuesto, a quien reivindique cualquiera de los logros de la Revolución Mexicana, pues va a ser considerado cuando menos un populista. La Revolución Mexicana en su forma política pasó del Estado protector que es como consecuencia inmediata de la Revolución Mexicana, un Estado protector, un Estado que pasó a un Estado asistencialista y pasó a un Estado social. Después nos pasamos directamente a un Estado neoliberal, es decir, menos Estado y más mercado. La primera reivindicación de la Revolución Mexicana era un Estado fuerte, un Estado proteccionista, un Estado que asistiera, se supone, al más débil. De ahí una gran cantidad de instituciones que ahora solo tenemos como sus pedacitos por ahí, y obviamente unas instituciones sociales. Bueno, eso fue cambiado completamente y ahora estamos planteando un menos Estado, menos injerencia del Estado y más libertad hacia el mercado, planteada también como libertad institucional. Se trata ahora de desmantelar a nombre de la modernidad todo lo que construyó la revolución. La revolución, por supuesto, lo que construyó la revolución no sirve actualmente para el tipo de Estado que se está construyendo. Por ejemplo, se está desbaratando ya la gratuidad en la educación. Échenle una revisada a las consecuencias de la reforma educativa. Se está perdiendo o se perdió ya casi por completo la seguridad laboral. Se perdió también el derecho a una vivienda digna. Si no, pregúntenle a todos esos millones de de remeros de casa que se están construyendo, y se perdió también el derecho a la propiedad de la tierra. Esto hay que preguntárselo a los indígenas que están siendo despojados de su tierra por las mineras y por otro tipo de empresas, que está provocando un desplazamiento que en estos momentos ya es mayor a los desplazamientos que vivieron las comunidades indígenas bajo los liberales juaristas y los liberales porfiristas que antecedieron justamente la Revolución Mexicana. Quiero decir, estamos viviendo un porfirismo sin Porfirio Díaz. El Estado actual, las autoridades actuales, quienes actualmente nos gobiernan también, podrían reivindicar fácilmente más a Porfirio Díaz que a la Revolución Mexicana. Nos representa ahorita de forma más contundente todo lo que hizo o la manera de gobernar de Porfirio Díaz, que lo que surge después de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz es considerado actualmente, de la misma manera que son los neoliberales actuales, él era considerado como un liberal modernizador, impulsor de la economía, y puso a México con una presencia fuerte a nivel internacional. Esto obviamente costara lo que costara, independientemente de si había esclavitud en México, si había tiendas de raya, si había una gran una terrible crisis a nivel social. Bueno, pues eso exactamente está pasando actualmente en México. Tenemos una violencia extrema como una forma de control. Ya lo dije, todos los derechos de la Revolución Mexicana se están desmantelando o ya se desmantelaron poco a poco. El problema, desde mi punto de vista, creo, es que ni la Revolución Mexicana ni el Estado moderno mexicano pudieron construir la democracia, pudieron construir una política que dependa directamente del ciudadano. Pasamos de un periodo de dictadores, incluyo todo este periodo de las guerras de reforma hasta Porfirio Díaz, de hombres fuertes, etcétera. Pasamos de este periodo de dictadores, a un periodo de caudillos, luego a un Estado corporativo, después a una forma de Estado de partido único, y ahora estamos en plena forma de partidocracia. A final de cuentas, si revisamos cada una de estas formas, en ninguna de ellas tiene cabida o ha tenido
tenido cabida el ciudadano. Primero frente a un dictador, luego un Estado corporativo que lo abarcaba todo como el gran protector, luego el partido único justo pegado a este Estado corporativo y ahora los partidos políticos que hacen y deshacen a su antojo con dinero del ciudadano, pero sin que el ciudadano participe en las decisiones políticas. Siempre han sido las mismas élites que han estado en el poder. De hecho, si se hicieron análisis prosopográficos, vamos a ver que las élites gobernantes han cambiado muy poco en México, y siempre estas élites se han ido reproduciendo, ampliándose lo necesario para administrar al Estado, pero bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, han soltado el poder. Concluyendo, simple y sencillamente, yo podría decir que pues la Revolución Mexicana se acabó. Habría que buscar otro pretexto para darnos un puente o darles un puente a los que trabajan, pero en realidad el 20 de noviembre dejó de significar una fecha festiva o una fecha que tenga algún significado en el calendario político de la nación mexicana. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, y bueno, en estos cambios, incluso en esto que el gobierno actual quiso llamar las reformas que serían esenciales para nuestro país, pues se dispersa aún mucho más la esencia de esta revolución, ¿no? Yo creo que las reformas simple y sencillamente ya fueron como el último tornillo que le quitan al andamiaje de la Revolución Mexicana. Yo creo que con las reformas ya los gobiernos que se habían venido sucediendo desde el mismo López Portillo, un poco Luis Echeverría, pero ya decidieron, pues ahora sí, desenmascararse simple y sencillamente, y ya plantearon hacer reformas en donde efectivamente es poner el último clavo en el ataúd de la revolución mexicana. Si nosotros vemos cualquiera de esas reformas y tomamos cualquiera de esas reformas, vamos a ver cómo es totalmente contraria al espíritu del legislador, del constitucionalista de 1917, y por supuesto a el espíritu que da origen a la revolución mexicana. O sea, llegamos a un porfirismo sin Porfirio Díaz, un porfirismo, digamos, más modernizado. Yo creo que lo que está sucediendo ahorita con los indígenas en México, por mucho, yo hablé de los desplazamientos, pero por mucho ya rebasa, por mucho, a lo que sucedió con Porfirio Díaz con respecto a los indígenas. Y con los pequeños comuneros y con los ejidatarios, ¿no? Por supuesto, los ejidatarios elegidos sencillamente ya dejó de existir, dejó de funcionar, y las tierras pues obviamente no pasaron a un tipo de propietarios, sino que están pasando para servir como una forma de explotación para las grandes empresas, sobre todo las mineras, las empresas que llegan de Estados Unidos a pagar justamente como jornaleros para que les siembren y les manden las verduras a Estados Unidos, o las vacas, que sé yo, ¿no? Pero lo que sería la protección también para el trabajador jornalero o para el mismo trabajador de las famosas empresas, estas outsourcing y todo esto, pues sencillamente la protección que les brindaba la Constitución, ¿no? Todo lo que dio como origen la Revolución Mexicana, pues desapareció. Habría que plantearse otra forma de organización, pero yo lo que creo es que pues lo que planteó la Revolución Mexicana no tiene en la actualidad ninguna razón de ser festejado. Claro. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Muy buen día. Al contrario, muchísimas gracias. Un abrazo. Buen día. Gracias, el doctor Roberto Castellán. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más información.